Hola, buenos días. Yo soy la señorita Cervantes Solal de Leslie y de la Escuela de Enfermería de Nuestra Señora de la Salud, incorporada a la Universidad Autónoma de México. El día de hoy vamos a hablar del manejo farmacológico y terapéutico de la tuberculosis pulmonar y extrapulmonar durante el embarazo, de la materia de farmacología obstétrica. Vamos a comenzar. Entonces, vamos a hablar de la tuberculosis. La tuberculosis es provocada por la Mycobacterium tuberculosis. La tuberculosis pulmonar y extrapulmonar. La tuberculosis es una enfermedad que representa un importante problema a nivel de la salud mundial. Es producida, pues ya lo dijimos, por la bacteria Mycobacterium, de la cual es la más frecuente o su reservorio es en humanos, afecta más a los humanos y es un bacilo aeróbico ácido resistente. Vamos a hablar de la tuberculosis pulmonar y la tuberculosis extrapulmonar. La tuberculosis pulmonar es una infección bacteriana contagiosa que afecta a los pulmones y que puede propagarse a otros órganos. Cuando ésta se propaga a otros órganos, se considera extrapulmonar, que quiere decir fuera de los pulmones. Esta infección es producida, pues como ya lo dijimos, por Mycobacterium tuberculosis y afecta a otros tejidos fuera del parénquima pulmonar, como lo pueden ser los riñones, el hígado, el intestino, entre otros. Ahora vamos a enfocarnos en la tuberculosis pulmonar y extrapulmonar durante el embarazo. En la epidemiología vamos a ver que la Organización Mundial de la Salud estima la incidencia de tuberculosis a nivel mundial ha aumentado 6.6 millones de casos, de los cuales 2.9 corresponden a mujeres en edad reproductiva. ¿Esto qué quiere decir? Que como se comprende que va a ser la edad reproductiva, va a abarcar también a las mujeres que cursan por un embarazo o que están gestando. Ahora vamos a hablar de su transmisión e infección. La transmisión y patogénesis de esta enfermedad en pacientes embarazadas va a ser la misma o igual a las que no están embarazadas. Entonces, esta no va a distinguir entre un embarazo o el que no esté la paciente embarazada y se transmite comúnmente de una persona a otra persona por vía respiratoria, por medio de gotitas de saliva que se dispersan durante el aire cuando tosemos o estornudamos. Estas se secan rápidamente y lo único que queda es el microorganismo. Este permanece en el aire durante horas y así es como nosotros cuando llegamos o estamos cerca de una persona que tiene dicha enfermedad y tose, nosotros la inhalamos y nos contagiamos. El microorganismo, como ya lo dijimos, entra por vía aérea y aproximadamente el 10% de estos alcanzan los alveolos. Posteriormente, esta micobacteria inicia su colonización y se activan los macrófagos alveolares, los cuales tratan de digerir rápidamente el microorganismo, pero los bacilos crecen y se multiplican rápidamente, lo que provoca lisis celular. Los estudios iniciales de la infección suelen ser asintomáticos. En las de 2 a 4 semanas posteriores del contagio, porque ya quedamos que el inicio de esta infección no va a presentar síntomas, va a ser asintomática. Posteriormente, pasando las 2 o las 4 semanas, se produce daño tisular. Cada vez más macrófagos comienzan a lesionar y empiezan a acumularse. Es ahí donde se forman los granulomas de tuberculosis y que estos son altamente contagiosos. Ahora vamos a hablar de los signos y síntomas. La tos puede ser
poco productiva con esputo, ya sea amarillo, verde. También, como ya sabemos que esto causa daño tisular, puede que esta tos o este esputo venga con alguna pequeña parte de sangre o de sangrado por el daño tisular a los alvéolos. También viene acompañado de anorexia, pérdida de peso y cansancio. Más adelante vamos a ver la importancia de estos dos últimos síntomas en el embarazo, ya que, como lo sabemos, cuando una persona está gestando, puede que esté cansada o que baje de peso, entonces lo vamos posiblemente a no saber identificar la tuberculosis en el embarazo. Ahora vamos a hablar de su diagnóstico. Hay 3 pruebas que se pueden realizar durante el embarazo. Está la vaciloscopía, que es el análisis de una expectoración o flema. Se toma una flema, ya sea por PCR o cuando uno tose, y se cultiva. Esta es para detectar los bacilos de ácido alcohol resistentes. Sus siglas de esta prueba son BAR, B-A-A-R. Esta prueba más que nada es para ver a qué antibióticos es resistente la bacteria, para saber e iniciar el tratamiento. También está la biopsia de muestra de tejido pulmonar o de otros tejidos donde se encuentre la bacteria. Como podemos ver, es un corte histológico y ahí se pueden observar en color morado las bacterias. También la prueba cutánea de la tuberculina, que es considerada válida y es segura realizársela durante el embarazo. De estas son las pruebas que se pueden realizar en una persona que está gestando o que está embarazada. Se habla de que aproximadamente del 50 al 80% de los pacientes con enfermedad pulmonar activa presentan esputos positivos. Posteriormente se recomienda realizar la prueba de sensibilidad antibiótica de la que estábamos hablando para detectar los posibles casos de resistencia al tratamiento, con cuál vamos a resistir más o cuál tratamiento es el que más nos favorece para nuestra enfermedad, el tipo de tuberculosis que tengamos, ya que al nosotros estar utilizando diversos antibióticos, podemos hacer a la bacteria resistente. Por eso es muy importante hacerse esa prueba, la prueba BAR, para que sepamos qué tipo de tuberculosis es y saber también a qué antibióticos es resistente y cuáles podemos usar en el tratamiento. Vamos a ver que está la tuberculosis latente o inactiva y la tuberculosis activa. Se ha demostrado que en el embarazo y en el posparto no afecta la progresión de la enfermedad ni la respuesta al tratamiento. Solo se tienen que tener consideraciones con las pacientes a desarrollar una tuberculosis activa o una enfermedad como VIH positiva o inmunosupresora. En la tuberculosis latente no podemos contagiar. La persona que tenga tuberculosis latente no contagia, no presenta síntomas, solo la tiene ahí como inactiva. Como si yo presento tuberculosis latente o inactiva, yo no puedo contagiar a los demás, ni voy a presentar síntomas, solo la voy a tener ahí inactiva. Hasta que se active es cuando podemos contagiar. Ahora vamos a hablar del tratamiento para la tuberculosis inactiva. Las embarazadas que reciben un diagnóstico de enfermedad de tuberculosis deben de empezar el tratamiento lo más pronto posible. En cuanto se detecte la tuberculosis, debemos de ver qué tratamiento es el que se adecua a la embarazada. Aunque algunos de estos medicamentos en el tratamiento de la tuberculosis atraviesan la membrana placentaria, no
no han demostrado padecer o tener efectos nocivos para el bebé, a pesar de que atraviesan la membrana placentaria. Pero es muy importante darnos cuenta que cualquier fármaco que se utilice durante la gestación va a hacer cierto daño o va a tener cierta toxicidad ante el feto. Por eso debemos de preguntar, de analizar y de ver el costo-beneficio para la embarazada y para el bebé. Si es adecuado tomar el tratamiento, si es mejor atacar la tuberculosis o esperar a que la embarazada tenga su parto y después darle tratamiento. Eso es que nosotros tenemos que ver el costo-beneficio, qué es lo que más nos beneficia en esta paciente. El tratamiento de elección entonces para la tuberculosis inactiva es isoniazida. 5 miligramos por kilogramo o 300 miligramos al día durante los 9 meses continuos y combinando con un suplemento de piridoxina 25 miligramos al día. Una opción para las personas que presentan tuberculosis inactiva y los que tienen sobre todo intolerancia a la isoniazida es la rifampicina diariamente durante 4 meses. Para ello es que se hace el cultivo para saber a cuáles se tiene intolerancia, ya sea de que la paciente sea alérgica o tenga resistencia el virus. Vamos a continuar con que la paciente, como lo dije, que inicia cualquier régimen de tratamiento, debe realizarse las pruebas de función hepática e interrogar por síntomas de hepatitis cada mes. Debido a la hepatotoxicidad de estos medicamentos, como ya lo dijimos, se debe de ver el costo-beneficio y tenemos que estar de la mano junto con el ginecólogo para estar viendo qué tan dañado o qué tan avanzada está la toxicidad. Como ya sabemos, estos medicamentos dañan hepáticamente, causan hepatotoxicidad y se debe continuar con el tratamiento en pacientes. Se debe descontinuar, el tratamiento cuando las pacientes presenten síntomas o presenten AST 3 veces mayor al límite normal o aquellas que sean asintomáticas con AST 5 veces mayor a lo normal. Algunos estudios recomiendan posponer el inicio del tratamiento de la tuberculosis latente o inactiva hasta el posparto, como ya lo comentamos, debido al aumento del riesgo en la hepatotoxicidad. Pero sin embargo, hay un doctor que es Swatch, que recalca que con una adecuada monitorización cercana de la paciente y un apego adecuado al tratamiento, el riesgo de hepatotoxicidad es muy bajo. El hecho de que nosotros estemos al pendiente de nuestra paciente asista a todas sus consultas en el ginecólogo y con el neumólogo, va a ayudarnos a que el tratamiento sea adecuado, sea oportuno y cause el menos daño posible. Ahora vamos a hablar de la tuberculosis activa. Pues como ya lo vimos, que el embarazo no altera la progresión de la respuesta al tratamiento para la enfermedad activa. Las manifestaciones clínicas, que significa que aquí ya vamos a presentar síntomas y aquí también ya vamos a poder nosotras contagiar a las demás personas, son las mismas que en pacientes no embarazadas. El hecho de que se esté embarazada o no, no quiere decir que la enfermedad ataque de diferente manera, sino esta va a ser igual. Pero pues sin embargo el diagnóstico es más insidioso, como ya lo vimos, ya que hay síntomas de cansancio y debilidad que, como ya lo platicamos, puede confundirse con los propios del embarazo. También la cuantificación de pérdida de peso pues se hace más difícil durante la gestación.
como ya lo sabemos, muchas veces podemos confundir el hecho de que tengamos alguna enfermedad con los signos y síntomas del embarazo. Esta enfermedad causa cansancio, anemia. Entonces nosotros podemos deducir que cuando una embarazada se sienta cansada, muy probablemente sea una consecuencia del embarazo y no es así. Entonces, por eso es muy importante acudir a las consultas prenatales. Ahora, se dice que el tratamiento debe ser iniciado en cuanto se confirme el diagnóstico. Los medicamentos de primera línea son los mismos en pacientes no embarazadas que en embarazadas. Hay una excepción de la streptomicina, la cual debe de ser evitada a todo costo porque causa efectos ototóxicos sobre el feto, que quiere decir que causa efectos en la audición y puede causar ceguera congénita. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, quedamos que es el mismo tratamiento para las personas embarazadas y no embarazadas, a excepción de la streptomicina. Esa no se debe de administrar por sus efectos ototóxicos. La infección de tuberculosis latente, entonces ahora vamos a hablar de algunos medicamentos para esta enfermedad. Es la isoniazida, que sus siglas en inglés es INH. Debe administrarse diariamente o por lo menos 2 veces por semana. Más recomendable 2 veces por semana por aquello de la toxicidad del fármaco. Durante 9 meses con un suplemento de piridoxina, que es la vitamina B6. También no es recomendable, la rifampicina. No se recomienda para las mujeres embarazadas ni para aquellas que planeen embarazarse durante los siguientes 3 meses. Entonces ya llevamos 2 medicamentos que no se recomiendan. Ahora vamos a pasar a explicar un poco más de la isoniazida. Tenemos la marca de isoniazida, que son 10 miligramos, isoniazida 300 miligramos. La sustancia principal es isoniazida. La farmacéutica o la formulación es en tabletas, por lo tanto, su vía de administración va a ser oral. Las presentaciones, tenemos 3 presentaciones diferentes, que es en la caja de 10 o 30 tabletas de 100 miligramos. Otra caja de 100 tabletas de 300 miligramos y una caja de 50 y de 100 tabletas de 100 miligramos. En pacientes embarazadas con tuberculosis, la streptomicina, que ya hablamos de ella, infiere con el desarrollo intrauterino del oído y puede causar sordera congénita. Ya se comentó. También el uso rutinario de la piracinamida tampoco se recomienda en el embarazo debido a datos de teratogenicidad inadecuados. O sea que si se recomienda la piracinamida, no se tiene que administrar diariamente, se tiene que complementar con algún otro medicamento. Ahora vamos a hablar de algunas reacciones adversas de este medicamento. Tenemos reacciones gastrointestinales, hematológicas, de hipersensibilidad, metabólicas y endocrinas. En las gastrointestinales podemos encontrar náuseas, vómito, malestar epigástrico y pancreatitis. En las hematológicas podemos encontrar anemia hemolítica, sideroblástica o aplástica. En las reacciones de hipersensibilidad, pues fiebre, erupciones cutáneas, linfadenopatías, vasculitis, entre otras. En las reacciones metabólicas y endocrinas podemos ver la deficiencia de piridoxina, pelagra, entre otras. Y en algunas reacciones varias puede estar el síndrome reumático, el síndrome de lupus eritematoso sistémico. Ahora vamos a hablar de la enfermedad de tuberculosis. El esquema posológico puede iniciarse, o la referencia de iniciarse consiste en isoniazida, que fue el fármaco que ya hablamos anteriormente, rifampina y etambutol. Todos
los días durante 2 meses seguidos de isoniazida y 2 veces a la semana, como ya hablamos que no se debe de dar diario, la rifampina durante 7 meses para llevar un total de 9 meses de tratamiento. Ya quedamos que no debe de usarse la estreptomicina porque ha demostrado tener efectos nocivos para el feto y tampoco la piramicida porque se desconoce sus efectos en el feto. Ahora, más puntualmente, vamos a hablar de los fármacos que se recomiendan en tuberculosis, pero que no son recomendables o que son contraindicados cuando la paciente presenta embarazo. Las contraindicaciones pues son los siguientes medicamentos, que es la estreptomicina, que ya hablamos de ella, la kanamicina, la amikacina, capreomicina y las fluoroquinolonas. Estos son los medicamentos que están contraindicados durante la gestación para contrarrestar la tuberculosis. Ahora vamos a hablar del manejo terapéutico de tuberculosis en el embarazo. Manejo terapéutico se refiere a aquellos procedimientos o aquellas técnicas que utilizamos para que las cuales no llevan medicamento. Vamos a hablar de las nebulizaciones con solución salina, como ya lo comentamos, sin ningún medicamento. Esta es una opción para usarse como nebulización. El nebulizador funciona cuando depositamos partículas finas directamente. Este deposita partículas finas en nuestros pulmones. Ahora vamos a hablar de los tipos de soluciones que se pueden usar en estas nebulizaciones durante el embarazo. Están las soluciones isotónicas o fisiológicas, que esto quiere decir que el contenido de sal que está en esta solución es igual o similar al de nuestros fluidos corporales, por lo tanto, esta no se siente cuando entra a nuestro organismo. ¿Sí? Esta solución salina isotónica ayuda a humedecer las vías respiratorias y ayuda a las membranas mucosas a eliminar virus y bacterias. Y hay un comentario que se debe hacer aquí. Estas terapias no van a ayudar a eliminar el virus, van a ayudarnos a contrarrestar los síntomas que puede traer dicha bacteria. Entonces, el hecho de que elimine virus y bacterias son los que pertenecen o los que entran a nuestro organismo a consecuencia de nuestro sistema inmune bajo por la bacteria de tuberculosis. También están las soluciones hipertónicas, que son soluciones con contenido de sal de 1% o más. Entonces, esta quiere decir que contiene más sal que nuestros fluidos corporales, como en el moco o en los pulmones, en los senos nasales también. La solución salina hipertónica manda como gotitas finas mediante las nebulizaciones y estas pueden ayudar a las sibilancias y a la dificultad para respirar. Ahora vamos a ver cómo se utiliza una solución salina en una nebulización. La solución para un nebulizador se prepara con un volumen de llenado inicial al que se le conoce como volumen nominal. Entonces, el volumen nominal es nuestro volumen inicial y es de 2 a 4 mililitros de solución salina isotónica para conseguir la solución lo más compatible a nuestro cuerpo. Para los nebulizadores con volumen residual, el volumen residual es una pequeña porción que se queda en el nebulizador. Esta debe de ser menor a 1 mililitro. Se recomienda un volumen nominal de 4 mililitros, o sea, iniciar con 4 mililitros para que al final de la nebulización solo quede 1 mililitro o menos. Ahora vamos a hablar de los ejercicios con espirómetro. El espirómetro es un incentivador o un dispositivo de mano que ayuda a la persona a inhalar lenta y profundamente. Este viene a ser un equipo para ejercitar los pulmones a fin de mantenerlos fuertes y sanos o funcionando de la manera más adecuada posible.
Vamos a ver que su función es que cuando respiramos hondo y profundamente ayuda a que la cantidad suficiente de aire llegue a los pulmones y los infle al máximo. El respirar despacio o con lentitud ayuda a que el oxígeno llegue a todas las áreas de los pulmones y no solo a una parte de ellas. Entonces quedamos que el respirar hondo y profundamente ayuda a que la cantidad adecuada de oxígeno llegue adecuadamente a los pulmones, o sea que se inflen y que entre el oxígeno más posible. Y el respirar despacio y con lentitud ayuda a llenar todas las áreas de los pulmones. Ahora vamos a hablar de los tipos de espirómetro. Está el espirómetro. Un dato importante, también puede ser inspirómetro. Está el de volumen y el de flujo de velocidad. El de volumen va a calcular o a registrar la cantidad que entra y sale de nuestros pulmones. Entonces, el de volumen va a cuantificar la cantidad. Y el de flujo mide la velocidad en la que fluye el aire en nuestro sistema pulmonar. Ahora vamos a hablar de las percusiones. La percusión es la técnica utilizada para favorecer aún más la expulsión de secreciones viscosas o adherentes por medio de un palmoteo enérgico y rítmico sobre el segmento pulmonar que se está drenando, lo que genera una onda enérgica que atraviesa la pared torácica y las vías aéreas. ¿Cuál es el objetivo de esta técnica? Su objetivo es desalojar mecánicamente las secreciones que están adheridas a las paredes bronquiales. La vibración consiste en compresiones intermitentes en la pared torácica durante la inspiración, intentando aumentar la velocidad en la que el aire pasa para que de esta manera se desprendan las secreciones. Ahora vamos a hablar de su procedimiento o la técnica adecuada para su realización. Con la mano hueca, los dedos flexionados y el pulgar pegado al índice, de esta manera, vamos a colocar al paciente en posición de drenaje postural para que el segmento del pulmón afectado sea drenado. Ahora vamos a percutir suavemente sobre la pared torácica, comenzando despacio y con suavidad e incrementando la velocidad y la presión. Vamos a ir incrementando tanto la velocidad como la presión gradualmente. Vamos a comenzar lento, un poco más rápido, un poco más rápido, un poco más rápido y un poco más fuerte. El sonido tiene que ser hueco y resonante. También tenemos que percutir de 3 a 4 minutos y es preferible realizar las técnicas de 10 a 20 minutos de drenaje postural. Ahora vamos a ver sus contraindicaciones. No se debe percutir en la columna vertebral, en el esternón, debajo de la parrilla costal o de la zona renal, porque puede causar daño o podemos causar algún dolor. No permitir a pacientes pues, con fracturas costales, de columna, tórax inestable, lesiones torácicas, hemorragias pulmonares, neumotórax, o que el área donde vamos a percutir haya pasado por alguna mastectomía o tenga alguna prótesis de silicón, porque pues como ya sabemos vamos a causarle más dolor y más daño a nuestro paciente. Ahora vamos a hablar del uso del humidificador. Y como ya lo sabemos, esto no va a ser algo curativo, sino va a ser algo que le ayuda a nuestros pacientes para que ellas se sientan mejor o más cómodas en su hogar. Entonces, el uso de un humidificador en el hogar puede ayudar a aliviar la congestión nasal y puede servir para disolver el moco de manera que lo puedan expectorar mejor. Los consejos generales al usar un humidificador: siempre debe de tratar de ser un humidificador frío, porque los humidificadores calientes o con vapor caliente pueden causar quemaduras si la persona está demasiado cerca. Entonces, ni tan frío ni tan caliente, a una temperatura ambiente de preferencia. También colocar el humidificador a varios pies de la cama, aproximadamente a 2 metros, porque pues como ya sabemos que está demasiado caliente, puede quemar a la paciente. También no dejarlo funcionando por mucho tiempo, debemos de programarlo a que esté de un 30 o un 50% de humedad, no más y no menos.
También los humidificadores se deben de vaciar y de lavar diario porque esto, el hecho de que no se vacíen en el agua puede proliferar bacterias y puede que se multipliquen, ya que sabemos que estas se multiplican en aguas estancadas y más si el ambiente que se presenta es húmedo. También se debe de utilizar agua destilada y no de la llave, por lo mismo que el vapor saldrá más limpio y con menos microorganismos. Y también, debido al uso de estos humidificadores, se ha vuelto bastante popular. Debemos de saber cuál es el humidificador adecuado para nuestra situación, para nuestra salud y para nuestro entorno, para nuestra casa. Por ello debemos de seguir el instructivo de la unidad para saber cómo evitar acumulaciones de minerales. También un dato importante, la paciente tiene que estar en posición semifowler para ayudar a su respiración y a la expulsión de flemas. Y esto sería todo por mi parte. Espero tengan un lindo día y gracias por consultar el video.